Bienvenidos a un acto nuevo de la Fundación Cañada Blanc. Tenemos muchos amigos y sabéis que es una institución sin ánimo de lucro, con un objetivo que es servir a la sociedad. La forma o el vehículo de nuestro servicio es la cultura. Y entendemos cultura desde muchas formas, pero hoy creo que es muy apropiado la definición de Margaret Mead, que decía que cultura son pautas de conocimiento institucionalizadas. Nosotros queremos, y desde un punto de vista de la Fundación, ayudar a la sociedad en problemas de salud. Por esto, tenemos mucho interés en que este algo salga muy bien y quiero dar las gracias a la directora de la Fundación, Paula Sánchez, y a todo el equipo por la coordinación. La presentación de este libro de La niña amarilla, Relatos suicidas desde el amor, me atrajo por dos cosas, porque creo que el libro cuenta historias fascinantes. Y la segunda cosa es porque la Fundación tiene un ciclo que llama de vida saludable, junto con la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, y las doctoras Leales, una de ellas que es la presidenta de la Real Academia, trajo a la Academia al doctor Miguel Roca, catedrático de psiquiatría en las Islas Baleares, y habló del suicidio. Y había una diapositiva que, como presidente de la Fundación, por tanto al servicio de la sociedad y como médico, me impactó. Y es que a pesar de todos los esfuerzos que quedan cortos y de todo el aumento de dinero que se pone desde las instituciones públicas y privadas para luchar contra el suicidio, en condiciones normales, en los últimos 25 años no hemos podido bajar el número de gente que se suicida, que está aproximadamente a 10 al día, es decir, aproximadamente unos 3.700 al año. Y es un número impactante que no hayamos podido bajar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues intentar ayudar más, nosotros poniendo nuestro pequeño grano, que es desde la cultura, ayudar a la sociedad. Y prueba de ello es que vamos a seguir luchando desde la cultura para que la gente hable del tema del suicidio, que la gente joven hable del tema del suicidio, y vamos a seguir presentando y haciendo cosas en la Fundación. Y hay una cosa que luego que hablaremos, pero hay una cosa que ha llamado mucho la atención. Hay un estudio hecho en Cataluña, pero que parece que se reproduce en otras comunidades autónomas de España, que desde el septiembre del 2020 a marzo del 2021 ha incrementado un 200% los intentos de suicidios en adolescentes. Y antes ya de dar a presentar al acto, solamente quiero acabar diciendo una cosa que no lo puedo evitar, que como médico, es que tenemos que dar a la gente refugios de certeza. Y refugios de certeza en un mundo lleno de incertidumbre y de cambiante y que no sabemos qué va a venir. La gente, y sobre todo la gente joven, tiene que tener refugios de certeza, donde todos los impactos que pueden ser negativos estén amortiguados por ello. Sin más dilación, voy a presentar a Pere Ferrer, que es el periodista que va a coordinar los dos pequeños actos que tenemos y que espero que nos ayuden a todos y ayudemos a la sociedad. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia. Espero que sea una tarde en la que podamos hablar todos largo y tendido, no solo los que estamos aquí, sino vosotros también. Agradezco las palabras de Juan. Ahora presentaré al resto de la mesa por esa breve introducción, pero sí que me gustaría llamar aquí también al escenario a María de Quesada y a su hermana Mónica de Quesada. Y ya nos sentamos. Bueno, en este inicio de acto que hemos tenido hoy, con las palabras de Juan, quiero un poco que sirva para también recordar, aunque muchos lo conocéis, que Juan Viña es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular y presidente de la Fundación Cañada Blanc. María de Quesada está aquí hoy por méritos propios, es la autora del libro que hoy vamos a presentar y es periodista también. Y si os habéis dado cuenta, he dicho Mónica de Quesada, que ejerce de hermana y al mismo tiempo es economista, patrona de la Fundación Cañada Blanc y ha participado también de manera activa en este libro con sus ilustraciones.
partir de ahí, si queréis, empezamos lo que pretendemos que sea una charla abierta con todos vosotros y que podamos ir conociendo más entresijos de lo que hoy nos trae aquí. Yo sí antes sí que me gustaría comentar, y eso voy a hacer mi papel de mero conductor del acto. Los protagonistas, en este caso la protagonista es María con su libro. Sois todos los que habéis venido aquí a acompañarla, los que vais a participar de manera directa o indirecta. Pero a mí este tipo de cosas, y María lo sabe, y por eso hay Kleenex, me gusta llevarlas siempre al terreno de lo personal. Yo creo que si hablamos sin ese pudor que a veces tenemos las personas, creo que puede servir para algo que es para lo que nos ha traído hoy aquí, para hablar de ese tema tan importante que es el suicidio y que tanto necesitan muchas familias y personas que hablemos de ello. Pero bueno, estoy aquí porque María me dijo que tenía que estar y yo no le podía decir que no. Y estoy aquí por más motivos, porque somos compañeros de profesión, ambos somos periodistas, somos compañeros de trabajo, ambos compartimos muy buenos días en nuestra agencia, Waysal, que comanda Desiré, y tenemos por aquí al resto de compañeras, a Cora, María José y Belén. Y compartimos al mismo tiempo inquietudes como las que tenemos todos los que igual aquí somos padres, con niños que están en edad temprana, con niños que son adolescentes, y de todo eso yo creo que va a salir aquí a lo largo del debate. O sea que así, sin más dilación, gracias a María por la invitación que me das, por poder estar hoy aquí con vosotros y que hablemos de este libro, y vamos a hacerlo ya sin dilación. Vamos a empezar por lo primero. ¿Cómo nace la idea del libro y del proyecto? Porque no es solo un libro. Gracias, Pere. Bueno, el proyecto nace de mi propia experiencia y nace porque tenía que nacer. Realmente es algo que he sentido como que fluía solo, ¿no? Como que casi tenía que ocurrir. Y fue en el año 2017, estando en Estados Unidos, viviendo allí, pues fui a una formación de yoga, que es una práctica que me gusta mucho, y un compañero compartió allí una experiencia de su intento de suicidio y la verdad es que me impactó mucho. Y me impactó pues porque lo contó con mucha naturalidad, con mucha tranquilidad, desde un lugar de haber integrado esa experiencia. Y me impactó porque yo quise hablar también y no pude. Yo quise decir que a mí también me había pasado y voy a llorar, no pasa nada, ¿eh? Miro a mi madre, pero bueno, que hoy hay barra libre de lloros para todo el mundo. Quiero decirlo, por eso hemos traído los pañuelos, pero que es normal porque afloran emociones y también hay gente que quiero mucho aquí y es normal que me entren ganas de llorar y no pasa nada. Y bueno, yo quise hablar y no pude. Entonces, en ese momento me planteé dos cosas. Primero, que tenía que hablar, y eso significaba hablarlo con mi marido, con mis amigas, con las personas que quiero, ¿no? Porque era una experiencia que se había quedado oculta en un tabú, que es el tabú que hay en la sociedad, que no es mi responsabilidad, sino que es de toda la sociedad que generamos este tabú sin querer y muchas veces por proteger, ¿no? Pero de eso luego hablaremos. Y por otro lado, tenía claro que si lo hacía era a lo bestia, o sea, en plan, voy a ayudar, voy a hacer algo con esta historia y con algo más, ¿no? Yo quería aportar algo más a la sociedad y ayudar porque sentía que no se había hecho nada en prevención de suicidio, ¿no? Y bueno, así empecé, paso a paso, se lo conté a Samuel, se lo conté a mis amigas, nadie lo sabía, era impresionante cómo había podido ocultar una experiencia así debajo de la alfombra, pero que nunca desaparece, ¿no? Forma parte de ti. Entonces sentí liberación, me sentí mucho mejor al contarlo, pero quería hacer algo más y ahí surgió la idea de escribir mi historia. En un principio no sabía si en un blog o publicarla en algún medio, no sabía muy bien cómo, era un poco irregular esa idea, pero de repente ya era todo muy en mi cabeza, empezó a surgir esa idea de, bueno, mi historia es una más de tantas que hay, porque hay mucha gente que le pasa esto, aunque no lo creamos o no pensemos en ello, pero mucha gente lo ha pensado o lo ha intentado, ¿no? Entonces,
si no soy la única, pues quizá con más historias podamos compartir con el mundo cómo nos hemos sentido y a lo mejor ayudar, ¿no?, a otras personas que se sientan mal, pues a superarlo, porque nosotras lo hemos podido superar. Entonces, vale. ¿No? Ahora mejor, sí. De ahí decides Sí. también que no solo sea la tuya, sino ir Sí. recabando más. Exactamente, ahí es cuando decido contactar a más personas, creo una página web, esto ya fue durante el confinamiento. Y te sorprende. Y te sorprende. Y me sorprende mucho pues, el que gente me contactara y a través de redes sociales, correos electrónicos, llamadas, y empiezo a recibir historias no solo de España, sino de fuera de España también, y me impacta. Los medios se interesan y cuando empieza a salir en las noticias, pues también me llaman por teléfono de una editorial que es Vergara, Penguin, y me dicen si había pensado en publicar con una editorial. Y bueno, pues todo esto se empieza a suceder muy rápidamente y me veo ya entrevistando a personas, escribiendo historias y bueno, tratando de contar esos relatos que esas personas habían vivido, pues en la medida de lo posible y desde mi percepción, porque obviamente yo no he vivido esas historias, pero yo lo que quería era que se leyeran con amor. Porque si algo necesita el tratamiento del suicidio en la sociedad es amor, ¿no? Lo hemos rechazado, lo hemos tapado, lo hemos huido, y creo que lo que le hace falta es verlo desde el lugar de lo más humano, porque es algo que siempre ha existido, curiosamente, y ahora cuanto más leo más me alucina, ¿no?, el hecho de que históricamente pues, el suicidio está en nuestra sociedad y existe en el ser humano, y que es un fenómeno muy complejo que conocemos nada porque no nos informamos, porque nadie informa y porque es complicado de saber sobre él. Entonces, cuanta más información tengamos, cuanto más hablemos sobre el suicidio en todas partes y más conozcamos sobre por qué se puede producir o qué puede llevar a una persona a querer suicidarse, pues creo que antes podremos poner soluciones. Y Un tema tan complejo como el suicidio que genera un proyecto en contrapartida muy vivo, que va más allá de este primer libro. el libro se mantiene con otras iniciativas que estás desarrollando. Sí, ahora el libro se ha convertido en una parte del proyecto, que no sabemos si la parte será pequeña o grande, pero de momento es una parte, porque ahora lo que hemos creado es una asociación junto a Desiree y a Cristina, mis compañeras, amigas, que las quiero mucho y que son maravillosas profesionales, que me acompañan en esta aventura, porque a ellas también les interesa, ¿no?, como periodistas y también como personas que han vivido lamentablemente por algún lado o por otro algo relacionado con una muerte por suicidio, pues estamos muy concienciadas y queremos cambiar desde nuestro lugar, desde lo que podamos, pues cosas en la sociedad. Y el libro es una parte, pero ya hemos empezado también a dar charlas en universidades, en foros, en fin, allá donde nos llamen, para hablar de suicidio desde el punto de vista de la prevención. Vale, pues mira, como ya has pasado ese primer envite de la primera pregunta, si eso para recuperarte un poco, vamos dando paso al resto de invitados. Y sí que se me ocurría preguntarle a Juan, o aquí teníamos un poco ya medio anotado en este guión que habíamos preparado, ¿cuál es el objetivo de la Fundación y qué le ha llevado a colaborar en la presentación de La Niña Amarilla? Bueno, el objetivo de la Fundación es estar al servicio de la sociedad. Es usar la cultura como vehículo de ayudar, como he dicho antes. El dato de que de 3.700 de ahí no bajamos ni en condiciones es un dato impactante. Y luego cuando leí el libro, y es verdad que soy médico, pero yo no soy psiquiatra ni me dedico a nada, pero entendí que era una responsabilidad social como máximo representante de la Fundación dar luz verde, no solamente a este acto de presentación, sino comprometerme a que usando la influencia de la Fundación Cañada Blanc, que es una institución absolutamente libre porque nosotros vivimos de los fondos que dejó don Vicente Cañada Blanc para ayudar a la sociedad, y desde el conocimiento y desde la tolerancia. Solo recordaros una cosa, que don Vicente Cañada Blanc todo su dinero lo dejó para la educación. El objetivo de él era educar a los hijos de los emigrantes españoles que tuvieran una educación similar a la que tenían los hijos de la clase media británica. Y lo puso en práctica, el famoso colegio don Vicente Cañada Blanc en Londres, uno de los colegios más prestigiosos de Londres y además el más importante que tiene
España fuera de sus fronteras. Fue financiado completamente por la Fundación Cañaveral. Cuando todo estaba pagado lo regalamos al Estado español, la Fundación lo regaló al Estado español. Y si ese es el motivo del fundador, pues esto encaja perfectamente en nuestros fines fundacionales, que es que la gente tenga conocimiento de una cosa que es muy importante. ¿Cuál es el hilo común de todas las historias? Porque es que este libro, cuando me lo leí prácticamente de un tirón, me llevó, no lo podía soltar, me acordé. ¿Y cuál es el hilo común? Pensé, ¿cuál es el hilo común de todas estas historias impactantes? Que todas me han impactado, algunas más que otras. El hilo es que son niñas inteligentes, niñas que son perfeccionistas y niñas que eso les lleva, como son inteligentes, sabes que no existe la perfección, lo saben, eso les lleva a muchísima inseguridad. Y la inseguridad encima hace que ellas pretendan que todo el mundo que está a su alrededor quedar bien y que ellas puedan quedar bien. Y hay una historia que lo refleja muy bien en el libro, que es una niña que se da cuenta que una amiga suya alguien está abusando sexualmente de ella, que le llama el abuelito, que es el novio de mi madre, cuando realmente estaba abusando sexualmente de ella. Ella pone en contacto con el colegio, pone en contacto con la madre, nadie le hace caso. Es una historia terrible, ¿no? Encima que ella se da cuenta y les genera una inestabilidad total y una inseguridad. Y entonces ese es el hilo común. Y entonces pensé, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues usar esto para lo que decía antes. La gente necesitamos refugios de certeza en un mundo que es lleno de incertidumbre, lleno de avatar. Y fijaros, un adolescente, eso es una jovencita, un jovencito, ¿eh? Eso es terrible. Y por tanto pensé que es una responsabilidad social, aparte de médica. Es verdad que en las crisis del COVID esto se nos ha desbordado para la salud mental, que ha emergido como una necesidad en los medios de comunicación. Este tema en las últimas 3 semanas ha salido en periódicos de alta difusión en España. No tengo inconveniente de decirlo. En La Vanguardia, El País, todo el grupo Correo, que incluye las provincias, en la segunda, en la tercera, y por tanto, si la sociedad hemos dado ese avance y podemos contarle y podemos ayudar, ese fue el motivo por el cual estamos aquí nosotros. Por eso es la cultura y la educación el espacio idóneo para abordar el tema del suicidio. Sí, claro. Mira, decía Kant, y yo lo repito muchas veces, que la emancipación solo se consigue con el conocimiento. Y otra cosa que repito muchas veces, la fuerza motriz de la evolución no es el grande se come el pequeño, sino la colaboración. Y por tanto, hay que colaborar con toda esta gente y la sociedad tiene que hacerlo. Y bueno, y en la salud, el sistema sanitario español, yo creo que tiene la grandeza de que es universal para todo el mundo de verdad, que está extendido, que eso yo creo que es una grandeza, o la gran grandeza, y tiene otras. Pero con el COVID se ha tambaleado, en serio, se ha tambaleado tantas cosas. Y por tanto, la sociedad civil tiene que dar un paso pequeño, porque nosotros podemos ser pequeños, en ayudar a la salud pública como foro de colaboración. Es que yo creo que es la fuerza motriz de la vida. Y si te digo la palabra abismo, ¿no lo haces más gráfico? Sí, hay una historia que yo siempre pongo. Parto que soy médico, pero soy profesor de bioquímica y biología molecular. Pero siempre les digo a mis alumnos, vosotros están esas esculturas móviles que todo el mundo conocemos, que son de Alexander Calder, que el que no conozca es un brazo que siempre está movible. Yo siempre les digo, mira, un lado es los genes y otro lado es el medio ambiente. Y estires por donde estires, todo se mueve. Luego, todo tiene que estar coordinado. Yo siempre pongo un abismo. Digo, tenemos un abismo y tenemos un valle. Y la normalidad está desde 150 metros atrás hasta 5 metros. Y todo es normal. El que va a 150 tiene una mala experiencia, tiene unas amistades tóxicas, un ambiente tóxico. Y eso te empuja. Eso te va rodando y te deja a 30 metros del abismo. A nadie le gusta que lo empujen y que ruede, pero bueno, no te caes en el abismo. Pero el que es normal y va a 5 metros del abismo, si tiene un ambiente tóxico, una situación de bullying, una situación de maltrato, no te digo contar si eso pasa en la adolescencia, te empujan y te caes al abismo. Y entonces, si tú lo hablas, si tú les ayudas, ¿qué es lo que consigues? Que dentro de los límites de la normalidad, en vez de estar a 5, lo metas a 50. Igual el ambiente tóxico no lo puedes evitar, pero cuando te hay más margen. Pero si vas a 5, el margen es mínimo. Y me llamó mucho la atención lo que decía el profesor Miguel Roca, es que de 3.700 no bajamos. Eso sí, en crisis económicas, eso sube.
como hemos dicho, sí, un 200% en plena crisis del COVID ha subido un 200% los intentos de suicidios en niñas. Eso es una cifra espeluznante. Pero lo que llama la atención es que en tiempos normales no hemos bajado. Pues tendremos que luchar para que eso baje. Porque eso, eso es determinismo, y el determinismo en estas cosas no existe. Pues nos quedamos con esa imagen gráfica que nos traslada Juan, que yo creo que nos sirve para ver mejor esta situación de lo que puede suponer el suicidio, tanto a través de la persona que lo sufre como todo su entorno. Nos quedamos con esa idea de la importancia de la cultura y la educación y el papel que juega la Fundación en todo ello. Y pasamos, si eso, a Mónica, que la tenemos aquí, paradita. Y lo que te iba a preguntar, Mónica, es también cómo surge que participaras en el proyecto, cómo te animas a ser parte activa del mismo. Bueno, todo esto surge de una comida que un día comimos mi hermana, mi madre y yo en casa, en mi casa. Los domingos en casa son muy malos. Bueno, no era domingo, no me recuerdo qué día era, pero... y entonces nos contó el proyecto. Nos habló del libro y la verdad es que, bueno, hablo por mi madre también porque las dos pensamos lo mismo, nos pareció un acto de valentía inmenso el querer compartir su historia y abrirse al mundo para ayudar. Además, un gesto de muchísima generosidad, ¿no? Entonces dijimos, oye, queremos estar ahí. ¿Cuál era nuestro objetivo? Pues acompañarla, que no estuviera sola, porque ella, sabemos que no está sola, tiene pues toda la asociación que ha creado y la gran cantidad de personas buenísimas e increíbles que la rodean, ¿no? Pero queríamos que en este camino pues también estuviera acompañada por nosotras. Entonces pensamos... Que aprovecho que usas el plural, es porque tu madre también está de manera activa participando. Por supuesto, o sea, no solo mi madre apoyas. es una gran pintora y tenemos todas unos genes artísticos que nos vienen de padre y de madre, pero ella pues de siempre ha pintado, tenemos algún cuadro en casa y todo. Quiero decir eso, que hay 23 ilustraciones, si no me equivoco, tantas como historias, y en Correcto. algunas de ellas ha participado vuestra madre. Que si así tenemos los micros por aquí cerca y quieres decir algo, es el momento también. Espera. Y luego nos diréis cuál os Claro, llenó sí, más sí. que alguna otra, o cuál os costó más, o con cuál os quedáis con especial Por cariño, supuesto. ¿no? Yo creo Bueno, que sí. Ahora. No, yo lo único que quiero decir es que estoy encantada de tener las hijas que tengo. Bueno, es que no se puede pedir No más. puedo. No puedo pedir más. Y me imagino que su padre, que estará en el cielo, estará emocionado, contento, feliz de ver esto aquí ahora. Y nada, simplemente decir que entendimos perfectamente lo que nos quería decir María. Yo me lo pasé también muy mal en esa situación, pero respeté profundamente su situación. Y te ha liberado dibujar. Y he dibujado lo que he podido, porque hace 1000 años que no dibujo, pero he puesto el empeño, las ganas y el cariño y el amor. Muy bien, enhorabuena. Pues eso fue, acompañarla y estar aquí. La verdad es que durante todo el proceso, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso de las creativo? historias. ¿Cómo habéis llegado a cada ilustración? ¿Habéis tenido que empaparos de cada historia primero? Sí, la verdad es que el proceso ha sido, primero, tratar de encontrar un espacio físico y mental pues, para poder abordar las historias, porque como todos los que me conocéis sabéis muy bien que no soy una ilustradora
como profesional, ¿no? Simplemente, pues oye, siempre me ha gustado hacer dibujitos y pues muchos amigos míos pues tienen dibujitos míos por ahí, ¿no? Pues en la nevera. Es un ejercicio minimalista y a veces dar con una idea tan concreta es tan difícil como hacer algo grandioso. Sí, sí, es así. Pero bueno, eso, primero pues me costaba a veces encontrar ese espacio un poco para leer y luego ver qué me sugerían esas historias y tratar de plasmarlas. Lo que hacía pues era, tenía, bueno, como siempre mis libretitas que siempre hago dibujitos ahí, entonces me iba apuntando pues palabras que me llamaban la atención, mensajes, cosas que veía en las historias que decía, yo quiero plasmar esto, ¿no? Y posteriormente, porque a veces te sale a la primera y a veces estás ahí dándole vueltas y no te sale nada, ¿no? Entonces, por eso, ¿y alguna que guardes con especial cariño o que te costara más de... Bueno, todas tienen algo especial, pero... Estamos viendo en pantalla, ¿eh? Quizá hay una que es muy profunda, ¿no? La historia que me impactó mucho, que es la de Kyle rompe el ciclo, es la historia, creo, número 21. Sí, esta de aquí. Y bueno, no quiero hacer spoiler de la historia, pero bueno, lo cierto es que su abuela, la abuela de Kyle, tenía trastorno bipolar y además fue abusada por su padre, tanto su abuela como la hermana de su abuela, ¿no? Y entonces estuvo en un psiquiátrico pues prácticamente toda su vida y Kyle, que es el nieto, y su hermano, cuando son pequeños, su madre se da cuenta de que tienen síntomas, empieza a reconocer comportamientos y enseguida pues los lleva al psiquiatra y entonces reciben medicación desde bien pequeños para el trastorno bipolar y brotes psicóticos. Y con lo cual el niño dice, es que he estado de depresión toda la vida, ¿no? Y además sufre abusos también él, abusos en su adolescencia, con lo cual es un ciclo que él quiere romper, ¿no? Y mira, ahora me acabo de acordar que quería leer yo este fragmento. En cada historia, como veréis en el libro, pues hay un pequeño recuadro con un fragmento, ¿no?, de cada historia. Y quiero leerlo. Dice, somos trocitos rotos que forman un todo, conciencia dividida, pequeñas semillas dispersas que crecen de la manera necesaria. Y cuando me vi solo, como una sola parte, se me olvidó que somos mucho más que eso, también somos ese todo. Entonces, un poco de pequeño, ¿no? Tiene como dos partes la ilustración, una parte que es como más oscura, ¿no?, que es cuando él está con la depresión, y cuando se ve como trocitos, ¿no? Y dice también en la historia que quería encontrar un átomo de compasión por sí mismo. Pues cuando encuentra ese átomo se da cuenta de que encuentra otro y al final se vuelve a recomponer como un todo, ¿no? Y entonces la ilustración es él viéndose, digamos, cuando ha superado desde la luz, o por así decir, pues desde su superación personal, y amando a ese niño, a ese adolescente, ¿no?, que, bueno, pues que estuvo al borde del abismo, ¿no?, como contaba Juan. Muy bien, muy ilustrativo. Desde luego no nos podemos ir de aquí sin el libro los que no lo hemos leído. Yo he venido aquí sin leérmelo porque también me quiero guardar ese proceso de asentamiento de lo que puedan ser todas esas historias y comentarlo ya luego con María más adelante. Y aprovecho ahora para retomar el diálogo con María, que ya te has recuperado un poquito, ¿no? Sí. Y te iba a hacer una pregunta así que también es de enjundia. O sea, ¿por qué hablar de suicidio es el primer paso para prevenirlo? Que es precisamente lo que estamos haciendo hoy aquí. Bueno, yo creo que cuando una persona tiene pensamientos suicidas, hablo de mi propia experiencia, hay un espacio entre el pensamiento y la acción. No lo piensas y lo haces, por lo menos en mi caso, y creo que en la mayoría de los casos de suicidio hay un espacio. Entonces, en ese espacio, que creo que es amplio, hay muchas cosas que podemos hacer. Y creo que la primera es hablar. Hablar es comunicar a alguien que te está pasando esa idea por la cabeza. Si no se lo contamos a alguien, es muy difícil que esa persona lo sepa. A veces damos señales de alarma, otras veces no se dan señales de alarma. Entonces, si conseguimos
romper este tabú social, ¿no? y poder hablar de los pensamientos suicidas, de las conductas suicidas en las familias, en los colegios, en todos los foros, creo que va a ser más fácil para las personas que lo piensan el poder comunicarlo, ¿no? El abrirse y contarlo. Y para mí ese es el primer paso para prevenirlo, el poder hablarlo, porque cuando una persona se lo guarda, se aísla, te crees que eres la única persona en el mundo que lo vive, te sientes muy sola, se vuelve contra ti, es muy peligroso. Y si se lo guarda, dejamos de ver esa luz que tú me decías días atrás que todas las personas tienen, ¿no? Sí, realmente, y eso es lo que creo que el libro me lo ha enseñado, ¿no? Porque no solamente en mi historia, sino en todas las demás, las personas que hemos sobrevivido a un intento de suicidio o a una conducta suicida o a pensamientos suicidas, hemos tenido una luz, un algo por lo que vivir, ¿no? En unas ocasiones era una persona que te ha ayudado, puede ser un profesor, puede ser una madre, puede ser una amiga, puede ser una persona desconocida también, puede ser un profesional de la salud, pero hay alguien que te va a escuchar y que te va a ayudar. Y no solamente personas, sino también puede ser pasiones. Hay gente que en el libro lo cuenta que pues, ha sido el arte, ha sido la música, ha sido algo superior, ¿no? Que te conecta a la vida. Y creo que ese es el sentido del libro, el que todas las personas podemos vernos en una situación delicada, que no solamente les pasa a una pequeña parte de la población. Eso es muy importante que lo sepamos, porque a lo mejor a nadie de aquí le ha pasado, o a lo mejor le ha pasado a todo el mundo, pero pocas personas van a levantar la mano y lo van a decir. Entonces eso es lo que hay que romper, porque cuanto más nos acompañemos y más sepamos y más hablemos, pues será más fácil prevenirlo antes, ¿no? Y en ese paso del pensamiento a la acción, pues poder utilizar un montón de apoyos y de acompañamientos y de ayudas que existen y que están a nuestro alcance y que sé que todas las personas tenemos esa luz, ¿no? Y hay quien supo ver ese apoyo también e incluso luego quiso participar, como el caso del alpinista Edurne Pasaban, ¿no? Sí, en el caso de Edurne pues fue así. Yo la seguía desde hace mucho tiempo, la admiro mucho como profesional, como mujer, me encantan sus conferencias, y en una de ellas hablaba de salud mental, de cómo ella había tenido varias depresiones, que había tenido, la habían internado en centros, y bueno, ya lo consideraba como la montaña que más difícil de su vida, ¿no? La que más le había costado escalar, no los 14.000 que ella ya ha escalado, sino esas depresiones y esas dificultades que ha encontrado de superación personal, y esa es realmente la montaña que ella se siente más orgullosa de haber escalado. Entonces ahí me animé a contactarla, le mandé un mensajito por LinkedIn, que hoy en día, oye, se puede, esto es increíble, ¿no? Que, pues voy a escribirle a Edurne Pasaban. Oye, pues Edurne Pasaban contestó a los 2 días, que yo, Moni, me ha llamado Edurne. Mi madre, ostras, tal, todas emocionadas. Son las cosas buenas de las redes. Claro, las cosas buenas de las redes, que las hay. Y bueno, Edurne se interesó mucho porque le pareció, se vio muy reflejada en el proyecto, en las historias. Le pasé algunas historias y le gustó mucho el enfoque desde el amor, porque ella también lo concibe así. Y bueno, escribí un prólogo muy bonito y participó en la presentación online que hicimos el día 9. Estoy muy agradecida porque es una mujer increíble y que creo que esto ayuda porque ella llega a mucha más gente, ¿no? Como Edurne Pasaban, pues llega a otro grupo de gente, y cuantas más personas seamos hablando de las cosas que de verdad importan, ¿no? Como es la vida, porque aquí yo creo que la buena noticia es que venimos a hablar de vida, ¿no? De que se puede salir, de que se puede superar, y bueno, pues ella es un apoyo enorme. Además, pues ya sabemos que vamos a hacer más cosas juntas. Bueno, pues hemos hecho esta primera ronda, hemos charlado un poco con vosotros, no sé si os queda en el caso. Yo quería decir una cosita, Pere. Pero seamos breves. Sí, voy a ser muy breve, pero mi hermana es muy humilde y muy modesta y todo, pero ella es mujer del Renacimiento. Ella ilustra, canta, es economista, es patrona, es todo, tesorera, es, directora financiera, es que, en fin, pues lo quería decir porque es importante que lo sepáis, que ella es mujer del Renacimiento. Bueno, así la podemos definir. Lo suscribo, ¿eh?
Sí, Lo hombre. suscribo porque la tengo de patrona en la fundación, que creo que es un privilegio para la fundación y para mí. Y yo puedo decir que en la fundación duermo tranquilo porque ella es la responsable financiera. Bueno, no todos pueden decir lo mismo. Me han subido unos calores. Pues si queréis damos por finalizada esta primera charla y mientras suben el resto de invitados y os vais intercambiando los micros, comentamos eso, que iba a venir Mónica Blasco, psicóloga. Sí. Bueno, en esta segunda parte del coloquio teníamos a Mónica Blasco, que es psicóloga Mientras, de perdona, llamamos a Istar Saldaña Corre Torío. con nosotros. Y bueno, Mónica está con gastroenteritis, así que no ha podido venir, pero bueno, quería decir que es una mujer que está dedicada a prevención del suicidio desde hace mucho tiempo. Ella está en la Asociación de Ángeles Verdes y Azules, que son psiquiatras, psicólogos que están para apoyar a policías y guardias civiles que bueno, pues hacen una labor difícil y dura en nuestra sociedad, ¿no? Que están en contacto todos los días con casos muy duros y entonces ayudan a prevenir el suicidio en los cuerpos de seguridad. Y ella conoce muy bien este tema, no ha podido venir, pero lo que me empujó a... Bueno, cuando la llamé por teléfono para proponérselo, me dijo que ya se había leído el libro y ni nos conocíamos, ni habíamos tenido ningún contacto, ni nada. Era una cosa como que a mí me pareció increíble que ella ya supiera del libro y se lo hubiera leído y ya estuviera... O sea, que es una mujer muy entregada y seguro que hacemos otras cosas próximamente con ella. Podemos invitar a participar. O sea, teníamos unas preguntas Sí, preparadas. tenemos unas preguntas. Entonces, como sé que hay psicólogas, psiquiatras y profesionales de la salud, enfermería, cuerpos de enfermería, médicos, médicas, hay de todo, pues quien quiera contestar a estas preguntas que son desde el punto de vista más de la salud, ¿no? De la psicología, de cómo el libro puede ayudar a prevenir el suicidio desde el ámbito de la psicología, de la psiquiatría, pues os invito a que las contestéis al final de esta mesa. Vale, pues esperamos a Istar. Vale. Hola, buenas tardes, bienvenida. Ella es, tengo aquí anotado, es Istar Saldaña Torío. ¿Lo he dicho bien, Torío? Sí. Protagonista de una historia del libro, o sea que es protagonista directa también. Y en su quehacer profesional es coach personal y educativa, formadora voluntaria y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Desata tu Potencial, donde yo tengo grandes amigos también. Ya te lo diré. Gabriel. Sí. Pues alguno hay por aquí también. ¿Alguno ha venido? Perfecto. Pues si quieres empezamos por ti y luego lanzamos esas preguntas para que el resto de la sala pues igual pueda participar. ¿Cómo has vivido participar en esta historia, en esta experiencia del libro? Bueno, primero quiero decir que estoy muy nerviosa, entonces... Bueno, ya, así veníamos todos. Ya, pero vosotros tenéis más tablas con esto de hablar en público y yo como que me lo noto más. Entonces... Bueno, no te digo las tilas que llevamos, valerianas, ¿no? Bueno, tengo mi hojita, lo digo porque probablemente eche mano de ella para poder mantener el hilo conductor de lo que quiero expresar, ¿vale? Lo cierto es que la primera vez cuando el proyecto de la Niña Amarilla llegó a mis manos, porque lo vi en el perfil de María, yo ya nos conocíamos, pero son cosas que no habíamos compartido nunca, son cosas que no se hablan, y de repente como que despertó en mí el decir, y estará llegado el momento, este es el momento de sacar a la luz algo que llevas muchísimo tiempo guardando debajo de la alfombra, porque además soy una persona muy reservada, muy celosa de mi intimidad y compartir según qué cosas, pues si ya de normal está visto raro, pues genera vergüenza, genera mucha culpa, genera mucha sensación de ¿para qué vas a hablar de esto? ¿Para dar pena? Y claro, cuando piensas eso de algo que te ha pasado, pues lo escondes, lo ocultas, lo tapas, lo entierras. Y aun cuando lo superas, cuando pasan cosas como esta, te das cuenta de que sigue ahí, de que en realidad no lo has integrado, que en realidad no has hecho el trabajo de reconocerte esa parte de ti y darle el valor que tiene. Y de hecho pasó que cuando empecé a escribir el relato, justo terminar la pandemia, perdonadme, no he terminado todavía. Cuando terminó el encierro, me pasé el verano centrada en ordenar mis ideas, mis pensamientos, darle un poco de forma y sabía que iba a ser duro, pero lo que me encontré fue que fue
fue difícil. Fue volver otra vez a revivir aquello, a conectar con esa parte de mí. Me vinieron muchos recuerdos, me vino mucha tristeza, me vino mucha impotencia, me dieron muchas ganas de abrazarme, muchas, de protegerme, de cuidarme, de sacarme de ahí, de decir, Dios mío, huye, sal corriendo, busca ayuda. Pero entonces no tenía herramientas para hacerlo, no tenía fuerzas para hacerlo y escribir la historia pues me reconectó con esa parte de mí, gracias, pues que tenía un poco anestesiada, que... Ponerlo en el papel ayuda. Sí, bajarlo a tierra, escribirlo, darle forma, liberarlo, sacarlo. Y además yo he sido mucho siempre de escribir, pero es como que escribir sobre esto no quería. No quería porque decía, ¿para qué vas a remover? Si esto ya está pasado, ¿para qué? Pues sí, hay un para qué. Hay un para qué y el para qué es más profundo que solo sanarme, sino que había un para qué muy fuerte que ha creado María, que es para ayudar a otras personas que puedan encontrarse en momentos igual, a saber que no solo no están solas, que no solamente lo que han pasado lo viven muchas personas, sino que pedir ayuda es la manera más fácil de salir de ese infierno, de poder encontrar una salida en esa oscuridad que no vemos. Bueno, yo quiero comentar que además venir hoy aquí para mí ha supuesto un reto doble, ¿vale? Por un lado, porque no sabía si sería capaz de hacerme visible, porque, como he dicho, estas cosas normalmente yo en mi casa me lo guiso y me lo como, pero hacerlo público y de repente decir, hombre, mira, te he oído, te he visto, es como, genera vergüenza, genera... Y por otro lado, porque lo he hablado con María esta mañana, porque me ha pasado una cosa, y es que yo ayer releí mi relato. María me regaló el libro el lunes, en un encuentro muy bonito que compartimos con Javi, y anoche lo leí y claro, yo no era consciente de que después de todas las revisiones habidas y por haber, con todo el cariño del mundo, pues hubo una corrección mayor hecha con todo el cuidado, con todo el cariño, para intentar que dentro de nuestras historias no se hablara de métodos, no se hablara de cosas que pudieran incitar a las personas a encontrar medios o a tergiversar formas en las que pudieran alegar que lo que estábamos haciendo era incentivar en lugar de prevenir, que es lo que realmente pretende este proyecto. Entonces, en esa cuidadosa labor de limar y de quitar, pues en mi historia se ha quitado una parte que ha hecho que no se entienda bien el momento cumbre o más clave de lo que fue mi problemática o mi momento. De hecho, o sea, lo que vino a ser realmente el momento en el que yo decidí quitarme la vida. Entonces hay una Istar dentro de mí, ¿vale? La Istar que tiene 18 años y que acabó aquel día en el hospital y quiere que reivindique hoy que aquello ocurrió, que yo estuve allí, que mi madre estuvo allí, que mucha gente que me quiere estuvo allí y los que no estuvieron presentes estuvieron cruzando los dedos y rezando por mí, que fue muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Y que solo el hecho de verlos destrozados, de verlos llorar, el hecho de ver que realmente sí les importaba si me pasaba algo, eso fue lo que hizo que me diera cuenta de que no podía rendir. Pero bueno, nos tenemos que quedar con esa idea, con el esfuerzo y la valentía de estar hoy aquí. Gracias con la por la valentía barra y el libre de esfuerzo lloros. del hecho de que estés hoy aquí y con el compromiso ese que parece que vosotros en primera persona adquiréis también a la hora de daros cuenta de que si algo podéis hacer es ayudar. Y eso ya dice mucho de vosotros. Esto es muy difícil hoy, María. Es
difícil. Es difícil para todos, para los que pasáis, para los que estamos, para los que escuchamos. Claro. Creo que habían chuches amarillas, no sé si quedará alguna, pero que las sigan repartiendo, que por lo menos nos subirá la bilirrubina o algo, ¿no? Pero creo que tenemos que quedarnos con ese pozo de idea positiva de que si estamos aquí, estamos para contarlo y para ejercer esa función de ayuda que podemos hacer con el resto de nuestro entorno. O sea, vosotras, en este caso, o vosotros, o al que le haya pasado, tenéis las claves, tenéis más pautas, tenéis más posibilidades de daros cuenta de cosas que igual que el resto no detectamos, y eso ayuda mucho. Sí, a veces pienso que nos ha desarrollado también una especie de radar. Claro. Cuando vemos a una persona que está pasándolo mal, mi familia siempre dice, mi hermana y mi madre, que tengo un don especial para ver cuando un niño o cuando un adolescente lo está pasando mal, y que conecto muy fácil cuando alguien está perdido. Y yo le digo, claro, es que sé lo que es. Nos pasa con cosas más básicas. Todos hemos sido jóvenes y ahora tenemos hijos adolescentes y dices, hostia, si yo también he sido joven, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Te acuerdas, te sirve recuperar esa idea de que nosotros también hemos sido niños, también hemos sido adolescentes, también hemos pasado cosas. Nos sirve para detectar igual un problema en la pareja de unos amigos o de unos vecinos, porque igual tú también los has tenido y podemos ayudar. Nos sirve en el día a día de muchas cosas, y en el suicidio tiene que ser así. No nos podemos autocensurar, tenemos que dar ese paso adelante y darnos cuenta de que podemos ayudar. Por eso ahora te quiero preguntar, y así recuperamos un poco el hilo, ¿vale? Con todo lo que nos has dicho, que es mucho, me da la sensación de que ha cambiado tu vida mucho desde entonces, ¿no? Muchísimo. Mi vida... Porque he visto, bueno, viendo tu currículum y todo eso, y en lo que participas, y el voluntariado, y la plataforma de Desata tu Potencial, la gestión de coach. Mi vida ha cambiado, Ha cambiado. De vuelta y media. O sea, si yo le digo al adolescente de 18 años que hoy iba a estar aquí hablando de esto, y que además le iba a decir, mira, eres coach, eres formadora voluntaria de inteligencia emocional en institutos, eres voluntaria con Desata tu Potencial, además miembro de la junta directiva, me apunto a cualquier bombardeo que tenga que ver con inteligencia emocional, con psicología positiva, con crecimiento personal. Pues que sepas que esa niña de 18 años te diría lo mismo que ha dicho la madre de María, que seguro que está orgullosa. Estoy segura de que sí. Y ahondando un poco más, ¿qué le dirías a cualquier adolescente de hoy, sabiendo la niña que tú eras y en la persona en la que te has convertido? Pues salvando las distancias, siempre he dicho que aun cuando los tiempos que corren no son los mismos que hemos vivido nosotros en nuestra adolescencia, y los gustos que tienen ahora son distintos y probablemente tengan otros referentes y otras historias, lo que es la esencia sigue siendo la misma. Un adolescente o un adolescente está en el momento crítico de su vida en el que no sabe quién es, busca su identidad, están perdidos, llenos de hormonas, llenos de inquietudes, comparándose continuamente, compitiendo con otros o infravalorándose. Yo les diría que todo se pasa y que pidan ayuda cuando se sientan solos o tristes, o cuando vean que les pasa algo y que no saben qué es, que si no quieren recurrir a sus padres, que recurran a un profesor, a un amigo, o que les digan, mamá, necesito ir a un psicólogo. No pasa nada, desmitifiquemos ya el hecho de ir a un psicólogo como algo negativo. Los que vamos a un psicólogo no estamos locos, no estamos tarados. Tenemos simplemente daños emocionales, tenemos a veces cosas que no sabemos cómo curar por nosotros mismos. Un psicólogo te orienta, te ayuda, te hace crecer. Hay que empezar a desmitificar el hecho de que ir al psicólogo es solamente cuando tengas algo que, veo visiones, o es que estoy tan mal que ya no puedo controlarme. No, hay cosas muy sencillas que realmente un profesional te puede ayudar. Y en la adolescencia, y más ahora, después de todo lo que estamos pasando con la pandemia, con todos los datos que están saliendo, con todas las depresiones que están ocurriendo, tenemos que dotar de más recursos a la gente, tenemos que dotar al profesorado de recursos, tenemos que dotar a las familias de recursos para que lo vean, para que vean lo que ocurre, para que vean en sus propias casas qué está pasando y cómo pueden prevenirlo.
para que si el adolescente no es capaz por sí mismo, porque está en una edad muy complicada, de pedir ayuda, ellos puedan decir, aquí pasa algo, se sienten con ellos y hablen. Y crear ese espacio seguro, ese espacio donde ellos puedan expresarse, es el primer paso para que un adolescente pueda sentirse tranquilo, a salvo y sereno para poder expresar que a lo mejor sí necesita ayuda. Pues gracias, Istar. Gracias por tus palabras, Istar, y vamos a hacer un cambio de tercio y así recuperamos un terreno en el que por lo menos nos desenvolvemos medianamente bien, como son los medios de comunicación. María, ¿tú crees que se intuye ya un cambio en los propios medios? Bueno, sí, estoy positiva y veo que es verdad que los medios de comunicación son cada vez más conscientes del grave problema que es el suicidio. Y bueno, pues la muestra es que cada vez hay más noticias sobre el suicidio que informan de una manera adecuada, responsable, con rigor y con responsabilidad, y también que lo hacen cumpliendo las recomendaciones de la OMS, pero todavía queda por hacer. Entonces, nosotras, por ejemplo, queremos hacer un cambio en la sociedad, que es que en las facultades de Periodismo y Comunicación se incluya una asignatura sobre tratamiento del suicidio en los medios, porque los medios de comunicación son altavoces sociales, son agentes de cambio social y no podemos dejar que los medios comuniquen mal, porque si los medios de comunicación lo hacen mal, causan efecto contagio, que es el gran miedo de nuestra sociedad de hablar de suicidio. Es uno de los grandes mitos, ¿no? Que si hablamos de suicidio, el amigo que conozco que tal, a ver si lo piensa, uy, a ver si le doy una idea. Ese miedo es, aparte de absurdo, está muy instalado, pero hay que eliminarlo y creo que hay que hacerlo pues desde las recomendaciones que tenemos ya, desde el año 2000, empezar a utilizarlas, y entonces esto hay que cambiar en las facultades de periodismo. No se puede seguir enseñando como hace 15 o 20 años y tenemos que aprender a hacerlo bien. ¿Cómo? Pues se tiene que informar desde la prevención, ofrecer líneas de ayuda, ofrecer señales de alarma, hablar con profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras, supervivientes. No hemos hablado de los supervivientes, pero ahora hablaremos. Es fundamental que se dé voz a las personas que han vivido un suicidio en su familia, porque hablamos de un tabú que, si es tabú en un intento de suicidio, es mucho más tabú cuando se produce un suicidio. Es decir, a veces incluso se silencia, ¿no? O se oculta como si fuera un accidente, por aquello de protegernos, ¿no? Incluso, pues mira, no digas que es un suicidio así, oye, di que es un accidente y tal, pero es que esa persona va a sufrir el resto de su vida sabiendo que su familiar se ha suicidado y no le ayuda en nada a taparlo, y es un estigma social, es que se sienten culpables además. Entonces tenemos que empezar a dar la vuelta a todo eso, y los medios de comunicación podemos hacerlo entrevistando a supervivientes, entrevistando a asociaciones, informando sobre los datos de una manera pues responsable y sin aportar, pues cuando se suicida una persona famosa, como ha ocurrido hace poco, un empresario de Madrid, que tenía un montón de restaurantes, se suicidó, y todos los medios lo sacan en todas partes y dicen el día que se suicidó, la hora, el método. Claro, eso solo hace daño a la familia, que sufre muchísimo más cuando lo ven los medios de comunicación contado con todo lujo de detalles, y encima no previene ninguna muerte, porque no te está dando ninguna línea de ayuda ni te está explicando las señales de alarma que puede tener una persona cuando tiene una ideación suicida, ni hay ningún profesional hablando en esos reportajes ni en esas noticias. Entonces hay que darle la vuelta, empezar y aprender, igual que nos reciclamos los periodistas con redes sociales, haciendo cursos de marketing, pues hay que reciclarse y aprender a comunicar el suicidio, porque está en nuestras manos también que la sociedad se informe y que la sociedad aprenda y se eduque en prevención del suicidio. Si no, ¿cómo vamos a enseñar a la población? ¿Y cómo van a aprender, si luego su hijo adolescente tiene una ideación suicida, cómo van a saber cómo actuar si no saben ni los números que tenemos, ¿no? Y eso me sorprende mucho, porque hemos hablado poco de números, pero por cada 10 suicidios, o sea, por cada suicidio hay 20 intentos. Esas son las estadísticas. Yo creo que son muchos más, porque muchos se tapan como accidentes. Entonces, estamos hablando de algo muy grave, tan grave que puede ser cualquier persona que conozcamos.
cualquiera de nosotros, ¿no? Nuestros seres queridos. Entonces, estamos hablando de la vida de las personas y hay que hacer todo lo posible para prevenir más suicidios en nuestra sociedad. Y tiene que empezar el cambio en cada persona. Por eso, a mí, obviamente, seguramente me costaría menos estar tomando un café con mis amigas y esto haberlo ocultado en el tiempo, ¿no? Me costaría menos hasta cierto punto, porque eso sigue dentro de mí, pero yo ahora estoy mucho más contenta porque creo que el impacto que puede tener de alguna manera en la sociedad nuestras historias y saber que podemos ayudar, pues a mí me deja muy tranquila y creo que todo tiene sentido y no sé si superar es la palabra, pero al menos integrar la experiencia es muy positivo porque te permite aprender de ella y seguramente pues, poder ayudar a los demás también. He soltado un rollo, pero bueno. Sí. Oye. Es que cuando me pongo nerviosa hablo un montón. No, bueno, ella es que venía aquí a hablar de su libro y eso es lo que está haciendo. Bueno, nos quedamos con la idea de que hace falta mucha formación en los programas educativos universitarios y más conciencia y ética en las redacciones, ¿no? Eso sí que debería implantarse. Ahora, me guardo una pregunta tuya para el final, pero vamos a recurrir al guiño ese de si hay algún psicólogo en la sala y aprovechamos las preguntas de Mónica, si tenemos algún micro preparado. Vale, yo tenía aquí anotada y son algunas cuestiones y si alguien se anima a participar desde su vis profesional, pues perfecto. Haz las preguntas, Pere, y así quien quiera que responda. La primera es, ¿cómo puede ayudar este libro desde el punto de vista psicológico a liberarnos del estigma que causa el suicidio en nuestra sociedad? Bien, yo se no presenta, sé si hay por más, favor. no sé si hay más psiquiatras. Soy Carmen Leal. Muy bien. Tengo 80 años y soy psiquiatra y he trabajado durante casi 50 años en servicios de psiquiatría. Entonces, creo que quería comentar parte de lo que yo iba a comentar, lo acaba de decir María. Como soy tan mayor, yo aún he vivido esa época en la que hablar de suicidio era un tabú y había que esconderlo debajo de la alfombra, como habéis dicho varios de vosotros. Del suicidio no se hablaba. Los medios de comunicación, incluso algunos, tenían más o menos prohibido, si no por lo menos censurado, el mencionar el suicidio, precisamente por ese efecto posible de contagio que has mencionado, lo cual era absurdo, pero estaba ahí. Durante mi trabajo, Juan ha mencionado la gran cantidad de intentos de suicidio y la cantidad de suicidios que ha habido. En los pacientes mentales con trastornos psiquiátricos graves tampoco ha cambiado mucho la cifra del porcentaje de pacientes que se suicidan. A mí, personalmente, se me han suicidado pacientes en mi sala. Quiero deciros que a pesar de tenerlos diagnosticados, tratados, sabiendo cuál podía ser el resultado, los he vivido siempre como un gran fracaso, porque creo que de alguna manera algo más podíamos hacer. Pero volviendo al tema que hoy ocupa, a mí lo que me importa es que si no se habla de algo, no se previene. Entonces me alegro infinito, no he leído todavía el libro, pero me alegro infinito de que hoy vayamos a la prevención del suicidio. Y para eso es importantísimo hablar de ello, que se conozcan las señales de alarma, porque si no se conocen las señales de alarma, difícil será que alguien pueda valorar y decirle incluso a un amigo, pide ayuda o yo te ayudo. Y luego otro tema, y con esto acabo, que es el de los adolescentes. Cada vez hay y se están organizando programas educativos
para los adolescentes, porque los suicidios en los adolescentes han aumentado de una manera alarmante, por un sinfín de razones en los que yo no me voy a extender, porque todos conocéis. Nada más, gracias por dejarme intervenir a una persona que se ha pasado toda su vida viendo pacientes con trastornos mentales. Gracias. Lanzamos otra pregunta. ¿Por qué es importante dar voz a los supervivientes? ¿Alguien se anima? Y os presentáis, por favor. Bueno, hola, soy Gema Pinilla, soy psicoterapeuta. Que te pongas de pie, Gema. Hola, soy Gema Pinilla, soy psicoterapeuta y bueno, creo que esta pregunta es lo mismo, bueno, voy a redundar, ¿no?, sobre lo que estáis hablando. Es muy importante dar voz a cualquier persona que haya padecido, ¿no?, también en su familia un suicidio, porque el hecho de hablarlo y poderlo compartir es salir de nuestra soledad. El hecho de salir de nuestra soledad, poderlo compartir y hacerlo extensible a las demás personas nos libera en cierto modo y además nos sentimos mucho más arropados o nos podemos sentir arropados por las personas que nos quieren. Yo ahora mismo me siento emocionada, María, y quería también aprovechar para compartiros que el hecho de estar emocionados, ¿no?, porque ha pasado desde el principio, bueno, y María lo sabe muy bien, ¿no?, que apelo mucho a esto, cómo nos incomoda, ¿no?, emocionarnos, o a las personas que están con nosotros, cómo les incomoda ver que nos emocionamos. Y sí, claro, muy bien, y esa es la cosa, a eso voy. Si nos acostumbrásemos a emocionarnos con la naturalidad porque es algo genuino, ¿no?, el hecho de estar emocionados, si nos acostumbrásemos a poderlo mostrar sin miedo al juicio, ¿no?, de qué van a decir de mí, que soy psicóloga y me emociono hablando de esto, pues quizás podamos hacer, ¿no?, que esto se normalice. Y además, cuando lo hacemos y nos emocionamos, es que es cuando realmente nos tocamos las personas. Por eso a veces es incómodo, ¿no? Uy, ¿qué hago, no?, con mi amiga que se está emocionando, ¿no? Sin embargo, si nos escuchamos, lo que nos sale es todo lo contrario, es acercarnos, ¿no?, y encontrarnos con el otro. Así que hago desde aquí también un alegato a ello. Muchas gracias. Gracias, Gema. Pero si quieres acabamos contigo, Gema, antes de devolverle el micro y como te sentías que ya ibas a redundar en ello, vamos a hacer la pregunta a la inversa. ¿Cómo crees que puede ayudar el entorno a esa persona que lo necesita? ¿Cómo puede ayudar el entorno? A ver, es que tenemos que saber o darnos cuenta que cuando alguien emite señales, ¿no?, de que no está bien, pues claro, como ha dicho Instar antes, es importante darnos cuenta de ello para poder acercarnos más o para poderle sugerir ayuda o nosotros mismos poderlos atender. Entonces, claro, el hecho de que sea un tabú el tema del suicidio, como decía María, a veces en las familias lo que hacen es incluso ocultarlo. Por lo tanto, algo tan doloroso, si me lo tengo que quedar y no lo puedo compartir todavía, a mí me va a dañar aún más. O sea, se puede haber suicidado mi hermano, pero es que yo quedo dañada. De hecho, sabemos que una media de 7 personas en una familia donde ha habido un suicidio van a estar afectadas en tanto a la salud emocional gravemente. Y esto, si el suicidio se hablase más, se normalizase, no ocurriría, porque podrían pedir ayuda con mucha más facilidad, hablar de ello, lo normalizaríamos y encontrarían respuestas a un montón de preguntas que se les quedan por hacer y por saber. Claro.
¿no? Claro. Sobre todo lo importante es que no nos quedemos con todo ese dolor emocional dentro, poderlo compartir. Antes hablábamos también, ¿no?, el poderlo escribir, también ya es una manera, ¿no?, de sacar toda esa tensión, es liberarnos, ¿no?, de esta tensión de algún modo. Y claro, el compartirlo, pues siempre es que vamos a encontrar, pues mira, como ha pasado con el libro, ¿no?, de María, ella habla de un libro, de una historia, y aparecen muchas personas, ¿no?, que le ha pasado lo mismo, y ahí nos podemos reconocer los unos en los otros y no sentirnos solos, que en el fondo yo creo que es el verdadero mal de todo esto. Muy bien, muchas gracias. Vuelvo a María, María de Quesada, que es el principio y no final, sino continuación de todo esto, porque esto está más vivo que unas castañuelas. ¿Qué has descubierto durante el proceso de escritura del libro? Bueno, principalmente dos cosas. En primer lugar, que le puede pasar a cualquiera, que no es algo de una persona, bueno, le pasa al de vecino o a alguien que conoce no sé quién, sino que es mucho más frecuente y común de lo que pensamos, y eso es importante saberlo porque un día le puede pasar a tu hija, a tu amigo, a tu prima. Entonces hay que saber que es frecuente y no hay que tenerle miedo, ¿no?, a los pensamientos suicidas. Hay que más bien acogerlos con amor y corriendo comunicárselo a alguien. Entonces a mí Edurne me enseñó que no cualquier persona le puede pasar, porque ella, siendo una superdeportista profesional de élite, habiendo escalado los 14 8000 del mundo, nos ha escapado a 3 intentos de suicidio, porque es una persona como cualquiera de nosotros, no tiene nada extraordinario que no sea escalar los 14 8000, que nadie de aquí puede hacerlo, o alguien que levante la mano y me diga que puede, y entonces ya me quedo muerta, pero vamos, realmente nos puede pasar a cualquiera, y eso es lo que ella transmite, y eso es lo que quiero que entendamos, que es verdad, es así. Y luego, por otro lado, el hecho de que siempre va a haber una ayuda para cada persona. Estoy convencida que en la forma que sea, no tiene por qué ser una persona que tú creas que es que igual no sabes quién es esa persona o no sabes qué te va a ayudar, pero hay que confiar y hay que llamar más de una vez a la puerta. En algunas historias se relata muy bien, ¿no? Hay personas que a la primera no han recibido la ayuda. Se lo han contado a lo mejor a la persona que pensaban que les iba a ayudar y no ha sido así. Entonces, como en muchas ocasiones nos toca en la vida tocar puertas, en trabajos, en parejas y cuando estamos mal psicológicamente y cuando nos encontramos mal emocionalmente, a veces hay que tocar varias puertas. Pero confiar en que vamos a encontrar esa ayuda, esa luz y que estoy convencida de que cada persona la tiene. Yo, llegados a este punto, creo que cierro la mesa, sí, ¿no? Pero vas a tener la deferencia de cerrar tú el acto. Sí. Yo agradecer a Juan, a Mónica, a vuestra madre, a Istar, a todos los que habéis venido, a María en concreto, lo digo de nuevo por haberme avisado para estar hoy aquí con todos vosotros, y tú cierras el acto. Os recuerdo también que tenéis un punto de libro ahí para que todos os podéis llevar esa niña amarilla a casa. Gracias. Bueno, quiero agradecer, tengo esto en la mano porque no me lo puedo enganchar, que queda muy bonito, ¿no?, para la foto. Bueno, quiero dar las gracias a la Fundación Cañada Blanc, a Paula Sánchez, la directora, que no sé dónde está. Paula, eres maravillosa. Bueno, la coordinación, la organización y todo, y además la maravillosa persona que eres. Muchas gracias. A Roberto, de Comunicación, también por su gran trabajo. Roberto, gracias por el apoyo. A Juan Viña, presidente, gracias por apoyarnos desde el primer día. Bueno, yo sé que quieres mucho a mi hermana. Si me consigues querer un tercio de la mitad de lo que la quieres a ella, estaré muy contenta porque sé que la adoras. Y estoy muy agradecida pues, por la oportunidad de poder pues, hacer cosas juntos, ¿no? Y al final conseguir que la sociedad vaya cambiando gracias a la cultura.
También quiero dar las gracias al Vicerrectorado de Cultura y Deporte de la Universidad de Valencia, que nos ha permitido estar aquí esta tarde. Iba a ser fuera, al final es dentro, no sé si llueve, me da igual porque estamos aquí fenomenal. Y también a José Miguel Piquer de AbaseDB, que también ha sido el mago productor, hinchador de globos y todo lo que haga falta. Maravilloso, gracias. También quiero agradecer al equipo de Agua y Sal Comunicación, que están por aquí las chicas que estaban poniendo gomets con las listas. Bueno, muchas gracias a todas. Y a la Asociación La Niña Amarilla, a Cris y a Desiré. Cris, que está por ahí arriba con los mandos, y a Desiré, que está aquí también, tesorera y secretaria. Muchas gracias. A Marta Donada, de la editorial, que estoy todos los días diciéndole que me va a dar algo de todas las entrevistas, pero toda la ayuda que me das. Gracias, Marta, y por el apoyo de estar aquí hoy. A la librería Bibliocafé, que se ha desplazado sobre ruedas para traer muchas niñas amarillas. Muchas gracias. Espero ir a más sitios, a llevar más niñas. Gracias. Bueno, no sé si lo hemos dicho, pero quiero recalcar que cualquier beneficio del libro va para la Asociación La Niña Amarilla y para la prevención del suicidio. Entonces, bueno, pues digamos que sea una rueda, ¿no? Que sigamos reinvirtiendo en prevención y que esto nunca pare. También quiero dar las gracias pues, a mi madre, que bueno, pues para mí que ella participe en el libro os podéis imaginar lo que significa. A Moni, por supuesto, también, por todo su trabajo, a las dos que han sido bueno, almas del proyecto junto a mí, que me han acompañado, estoy súper agradecida. A todas sus amigas, a mi familia que está aquí también apoyando, muchas gracias por venir. A Samuel, que no sé dónde está. Samuel, pobrecito, que en fin, tengo unos meses aquí un poco liados y me cubre todas las veces que haga falta. A los niños que no están aquí, pero como si estuvieran, que están siempre. Chicas, que nos veía, a la tía Charo y a la prima. Oye, estoy muy emocionada de ver a tanta gente. Es que no he mirado mucho porque digo, igual me pongo a llorar todo el rato y no puedo hablar, ese era mi gran miedo. Que Gema me lo ha quitado, porque que sepáis también que Gema es mi psicóloga, ya que estamos aquí quitando tabús, pues uno más. Y bueno, seguro que me dejo a mucha gente, a mis amigas, Alicia, Adelia, Deli Plus, Franny. Voy a parar de decir nombres porque me voy a dejar a 1000 personas y quedo fatal, a Nuria, Rosa. Muchas gracias por venir a todas, de verdad. Bueno, pues esto es darle la vuelta a una historia que me hizo sufrir mucho en un momento de mi vida y que hoy puedo utilizarla pues para un bien común, ¿no? Y eso es lo que me da la fuerza cuando a veces digo, ostras, no es que me arrepienta, ¿no? Pero digo, no me viene muy bien ahora hablar de esto, ¿no? A veces pasa. Y siempre me da impulso el saber que no es mi historia, que no es solamente unas cuantas historias, sino que es todas las muchas historias a las que podemos ayudar a pedir ayuda, ¿no? A las que estén sufriendo, a las personas que estén sufriendo. Y bueno, tengo una sorpresita que a lo mejor ya no es sorpresa porque alguna gente ya lo sabrá, pero si es sorpresa mejor, que es, bueno, viene todo de la historia de Silvia y la salud mental. Estoy dejando aquí cosas, destellos, para que luego cuando compréis el libro os leáis la historia de Silvia. Entonces, Moni, ¿me dejas el libro? Hay una frase de Silvia que dice, a ver, era el capítulo, es que se ha quedado muy gordo el libro, ¿eh? No parecía tanto. Vale, Silvia dice, a lo largo del camino he ido conociendo a grandes personas y algunas han sido un gran apoyo para mí. Ellas y la música han sido mi motivación para seguir viviendo. Bueno, pues la música es un lenguaje, creo que el lenguaje más universal que tenemos, a través del cual pues, transmitimos muchas emociones y entre ellas el amor. Entonces hoy pues, queríamos tener también esa parte musical y hablé con Moni y pues tenemos una gran sorpresa porque han venido las chicas maravillosas del Cor de Dones a Caudorella y creo que su directora Mónica Perales os va a contar mejor que yo
lo que van a interpretar esta noche. Además, bueno, tengo el honor de unirme a ellas porque me he colado. He hecho ahí la niña amarilla y me he colado. Y para mí es un súper placer que estén hoy aquí con el arpa de Úrsula, que está aquí y no es decoración. Así que ahora tenemos un poema maravilloso cantado por Acaudorella. Muchísimas gracias.